El día de hoy estamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Aquí ponemos en pantalla y vamos a hacer lectura de nuestro pasaje del día de hoy. Dice así la palabra del Señor, capítulo 30 de Crónicas, desde el versículo 1. Después envió Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado, al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Muy bien, este pasaje, que es, bueno, la continuación de la historia de este gran rey que fue Ezequías, es un pasaje bien importante. Hemos visto desde el comienzo del relato, los capítulos anteriores, el 29, el 28, cómo Ezequías fue un hombre que decidió hacer lo correcto ante los ojos del Señor. Fue un hombre que decidió buscar al Señor y que decidió vivir y decidió gobernar de la manera correcta, haciendo la voluntad del Señor. Siempre hemos comentado y en estos días acerca de esta realidad, y es que los seres humanos siempre tenemos la opción de elegir. Todos los días, en cada momento, elegimos. Como el Señor dice, le dijo a Israel: pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedecemos su palabra, si seguimos a los principios de la Escritura, y la maldición si no lo hacemos. Es una elección diaria buscar o no buscar al Señor. Es una elección diaria andar en mis caminos o andar en los caminos del Señor. Es una elección diaria si vivo para mí mismo o vivo para el Señor. En 2 Corintios capítulo 5 dice que Él murió por todos para que los que vivimos ahora no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros. Wow. Así que miren ustedes, es esa elección diaria. La elección de vivir para mí mismo, de una manera egocéntrica, lo que es opuesto y contrario al amor, que el amor entrega y da, o la elección de vivir en cambio para el Señor y por ende para amar al prójimo, para llevar su palabra, para hacer su voluntad. En este capítulo es interesante resaltar que Ezequías hace algo bien interesante, y es celebrar la Pascua. ¿Y por qué era importante esta celebración? Bueno, recordemos que la Pascua fue nada menos que el acto por excelencia redentor del Antiguo Testamento.
La Pascua celebraba, conmemoraba ese acto por excelencia que fue la salida de Israel de Egipto. Después de tanto tiempo de esclavitud, el Señor se levantó y, recordemos, sacó a Israel de Egipto de una manera sobrenatural. Ellos estaban ahí durante, dice la historia en la palabra del Señor, 430 años en esclavitud. Y después de tanto tiempo, de una manera sobrenatural, el Señor se levanta para que ocurra algo que humanamente era imposible. Era imposible que Israel saliera del yugo de Egipto. Era un imperio demasiado poderoso. Los faraones eran demasiado poderosos. En ese tiempo era en la época dorada de Egipto y simplemente no había cómo este pueblo de esclavos que estaban ahí, el pueblo de Israel, pues pudieran librarse de la esclavitud y el poder de los egipcios. Pero ocurrió, ellos salieron, recordemos las 10 plagas, y como la última plaga, el Señor ordena que sacrifiquen el cordero, un cordero por cada familia, y que se reúna cada familia a tomar, a comer, y que untaran con la sangre del cordero el dintel, los dinteles de las puertas, y que la casa donde estaba untado el dintel con la sangre del cordero, el ángel de la muerte no entraba allí. Qué hermoso relato, es como les digo, es el acto central de redención del Antiguo Testamento, cuando el Señor sacó a Israel de Egipto. Y la Pascua era la celebración de ese acto central. Bueno, hoy en día para nosotros la Santa Cena es justamente también un acto emblemático, así como la Pascua para Israel, es hoy la Santa Cena para nosotros. Recordamos la muerte del Señor. Él dijo, haced esto en memoria de mí. Y ese cuando la tomamos la cena, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es entonces la manera actual. Bueno, cabe anotar que hoy por hoy hay una tendencia, una corriente, digamos, es judaizante indudablemente, que lleva a cristianos e iglesias cristianas a celebrar la Pascua y fiestas judías como si fueran judíos. Y resulta que no lo somos en cuanto a nación, somos el pueblo Israel espiritual, claro que sí. Pero es que recordemos que todo eso del Antiguo Testamento, la celebración, el culto mismo, el sistema sacrificial, todo era una simbología, dice en Hebreos, era sombra y figura de lo que el Señor Jesús ejecutó y cumplió en la cruz. Y ya ejecutado y cumplido, no tiene sentido que sigamos todavía en la sombra y figura, que era la representación o la ilustración de lo que vendría, era el anuncio de esta manera profético de lo que el Señor iba a hacer en la cruz. Pero ya fue realizado, dicen Hebreos que ya no hay más ofrenda por el pecado, que ya no hay que hacer más sacrificios por el pecado. Y en este sentido, la Pascua, qué hermoso, qué lindo, y cuando lo celebran los judíos es maravilloso y entender su significado, o tal vez algún momento celebrarla, no como un ritual o como una tradición, sino de una manera didáctica, una manera para ilustrar. Justamente el Señor le dijo a Israel, cuando te pregunten tus hijos, ¿y por qué hacemos esto? Tú les explicarás. Ah, lo que pasa es que fuimos esclavos en Egipto y el Señor vino y nos libró y nos sacó de la opresión, de la esclavitud y nos llevó por el desierto y el mar se abrió y nos llevó hasta Canaán. Era una manera didáctica para enseñar a las nuevas generaciones y para recordar a ellos. Hoy en día, repito, para la iglesia es más la cena del Señor, ese recordatorio emblemático del acto redentor por excelencia de toda la historia, que es aún mayor obviamente que la Pascua como tal, porque la Pascua fue la salida de Israel de Egipto, mientras que la muerte del Señor en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es por toda la humanidad y es el acto único y definitivo de redención. Por otro lado del pasaje, pues resaltar esta tremenda situación de que Ezequías pues manda cartas, y eso me parece muy interesante. Lo que él hizo fue algo que se aplica a nosotros. Ezequías hizo un llamado, no solo a Judá, recordemos que él era rey de Judá, sino también a Israel, el reino del norte, un llamado a volverse al Señor. Él mandó, dice que por mano de él y los príncipes mandó correos. ¿Y qué decía el mensaje? ¿Cuál era el mensaje? Dice, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Siria. Era una invitación, era evangelización, era proclamar la buena nueva, la noticia, era llamarlos al arrepentimiento. ¿Qué hacemos hoy cuando llevamos el evangelio? Cuando proclamamos, dentro de nuestra visión como Senfol, de proclamar, ganar, edificar, capacitar y enviar. La primera es la proclamación. Debe ser proclamado el evangelio, la buena nueva. Es ese llamado a las personas y a los pueblos a que se vuelvan al Señor.
Él les dice, volveos a Jehová, Dios de Abraham, Isaac e Israel. Y dice, no seáis como vuestros padres ni como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis. En este momento, un poquito históricamente, recordemos que el reino del norte ya había sido invadido por los asirios y ya quedaba solo un pequeño remanente. Ellos estaban sufriendo las consecuencias a nivel personal, familiar, social, como nación, de dejar al Señor. Los asirios habían venido y habían tomado al reino del norte. Así que este mensaje era para el remanente, los que habían quedado aún de esa situación. Y él los invita, no se endurezcan, no sigan siendo obstinados. Y hay una promesa, dice, porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. Y hay dos promesas que en el mensaje de Ezequías en las cartas iba para el reino del norte y dice que fueron a Manasés y a Efraín, etcétera. Zabulón era el reino del norte. La primera promesa es que aquellos que estaban siendo llevados cautivos, dice ahí literalmente, si os volvierais a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos, los que estaban siendo llevados cautivos, dice, hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. La primera promesa era que aún los que estaban sufriendo ya la cautividad a consecuencia del pecado, dice, hallarían misericordia. Y esa es una realidad para la humanidad. Cuando nos volvemos al Señor, cualquiera que se vuelve a Dios como persona o familia o nación, pues hallará misericordia delante del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Siempre que nos volvemos al Señor, hallamos misericordia. La segunda promesa dice es, volverán a esta tierra. La promesa de que volverían a esta tierra, y así fue. Tanto el reino del norte, que fue llevado a Siria, como luego el reino del sur, después de los días de Ezequías, que fueron llevados a Babilonia. Igual, pasaron 70 años y volvieron restaurados al Señor. Siempre hay gracia y misericordia para cuando nos volvemos al Señor. Entonces, todo esto aplicable en nuestra vida, el gran mensaje una vez más es no nos endurezcamos ante la palabra del Señor. Cuando escuchemos la palabra del Señor, respondamos adecuadamente, humillándonos, arrepintiéndonos, volviéndonos al Señor, tomando decisiones de fe y obediencia, haciendo actos dignos de arrepentimiento, obras dignas de arrepentimiento, para ser restaurados al Señor. Y podemos esperar en Él. Qué tremendo, ya para concluir, que dice que muchos de los que escucharon ahí en Manasés, en Aser, en Zabulón, pues dice que se burlaron, se reían y se burlaban. Oh, qué terrible que un pueblo, aún viviendo la devastación, la destrucción, la derrota y la esclavitud por su pecado, oyendo esta invitación, en vez de arrepentirse, se endurecieran, dice que se reían y se burlaban. Esto me recuerda a mí el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo lo que veo aquí es un grupo de escarnecedores que se reían y se burlaban, tan ciegos, tan endurecidos, en tal torpeza y ceguera espiritual, que ante esta oportunidad nueva de volverse al Señor, lo que hicieron fue reírse y burlarse. Dice la palabra de Dios, no seáis como el mono, sin entendimiento, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra de Dios, no podemos ser tercos, obstinados y no volvernos. Dice que algunos sí, en Judá, bueno, un poco antes dice con todo eso, algunos, en el versículo 10 al 12, algunos de hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y se volvieron a Jerusalén. Así que sí se podía, si querían hacerlo, y hoy también, sí podemos, si queremos, volvernos al Señor. También en Judá estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Familia, hoy es para nosotros el llamado, hoy es para ti, para mí la invitación, que nos volvamos al Señor y que tengamos la actitud que tuvo el salmista. Dice en el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Que sea la actitud nuestra, que al escuchar la invitación de volvernos al Señor, que al escuchar la invitación de buscar al Señor, como aquí en esta mañana, todos los días, en este espacio, que cuando oigamos la invitación de venir a la iglesia y reunirnos para rendir culto al Señor y adorarlo y volvernos a Él, nuestra actitud sea esa. Me alegré con los que me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y que lo hagamos con una actitud de humillación,
con una actitud de búsqueda. Dice que el Señor al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto, familia, algunas de las enseñanzas que podemos encontrar en este hermoso pasaje. Les invito en el nombre del Señor a que nosotros no solamente nos humillemos, nos volvamos al Señor, sino que invitemos a otros, así como lo hizo Ezequías. Él hizo cartas, bueno, y ¿por qué no? Y cuánto más en este tiempo de Navidad tan propicio, enviar mensajes. Hoy hay tantas formas y maneras, ¿verdad? El Facebook, el Messenger, el WhatsApp, la llamada telefónica, uno a uno. Decir a la gente, volvámonos al Señor, es tiempo de Navidad, estamos recordando que Él nació, que Él vino a traer salvación. Así como la Pascua, ese acto de celebración, esa fiesta emblemática de celebración del mayor acto redentor del Antiguo Testamento, así como la Cena del Señor, esa fiesta emblemática de celebración del acto redentor por excelencia, que fue la cruz del Señor Jesús. Esto lo anunciamos, lo proclamemos y mucha gente pueda volver al Señor y ser restaurados por Él, por su gracia y por su misericordia. Esto, familia, lo que quería compartirles de la enseñanza, el estudio de este pasaje de Crónicas 30 del 1 hasta el 12.